Lo primero, quiero daros la bienvenida al webinar del color de la fama, que le hemos querido llamar así, porque va a ser una formación realmente. Queremos poner 5 looks tendencia. Bueno, hemos elegido 2 looks de los Grammy y 2 looks de la Fashion Week de Nueva York. Y uno de ellos, bueno, pues es una conocida, Jennifer López, que tiene un look que me ha gustado bastante, pues para que podamos verlo, lo queremos hablar, qué es lo que estamos viendo realmente en esos looks. Y luego lo que queremos es que elijáis 2 de ellos, de esos 5, tenéis que elegir 2 porque esos 2 looks los vamos a desgranar en cuanto a color para que sepamos qué es lo que tendríamos que hacer y cómo llevárnoslo sobre todo a nuestros salones, porque estamos acostumbrados a que la mayoría de los clientes vienen al salón y nos dicen quiero esto en el móvil y nos están enseñando pues eso, look de famosos, y muchas veces lo que quieren es eso especialmente y no sabemos cómo llevarlo a hacer los servicios para el salón. Entonces, bueno, la idea es que sepamos llevarlos al salón como técnica, pero que también podamos darle el valor que tiene y sepamos qué valor tenemos que dar a esos trabajos. Vale, entonces, vamos a poner esos 5 looks, vais a elegir 2, ¿vale? Y le vamos a dar el método profesional que necesitamos para poder llevarlos al salón, y además vamos a darle precio, el valor, que a eso nos va a ayudar Kiko Medina, que me acompaña hoy en este directo, y tenéis una súper suerte de tenerle aquí con vosotros, porque en la mayoría de las formaciones me preguntáis, siempre damos técnica y tenemos muchísimas ganas de aprender técnica, y para mí es algo súper importante, lo sabéis, que al final como colorista creo que es muy importante tener técnica, pero creo que también es muy importante que sepamos qué valor tenemos que dar a nuestros servicios. Entonces, este año he querido hacer formaciones más completas y bueno, pues meter esta parte que creo que nos interesa a todos mucho, que muchas veces no sabemos ni por dónde cogerlo. Así es que la idea va a ser eso, 5 looks, vosotros elegís 2, ¿vale? Y de esos 2 los desgranamos perfectamente para que sepamos qué hacer, qué cosas no hacer para que no arruinemos el trabajo, y además Kiko nos va a ayudar a que les diga que solo se ve en YouTube. La presentación, vale, bueno, me están diciendo que os diga que la presentación solamente se ve en YouTube, ¿vale? Luego, donde vais a poder hacer preguntas y todo va a ser en ese chat, porque si no va a ser imposible estar con Instagram y con YouTube a la vez. En Instagram estará en directo, sí, pero no podemos responder preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, lo ideal es que os paséis a YouTube para que lo podáis ver bien. Vale, bueno, pues eso. Vamos a ver cómo esos 2 looks que vamos a elegir, esos 2 personajes, los vais a poder convertir en servicios y además saber el valor que tenéis que darle, ¿vale? Vale, antes de arrancar, lo que quiero es que tengamos en cuenta 3 partes súper importantes, ¿vale? La primera parte, vamos a trabajar yo la parte técnica, os voy a contar qué es lo que veo y qué es lo que deberíamos de hacer para conseguirlo. Kiko va a dar, que él es consultor de negocios especializado en salones de peluquería y es la persona que lleva trabajando conmigo desde hace meses en proyectos que tenemos y proyectos que estamos construyendo juntos. Y bueno, pues he querido que esté hoy aquí conmigo, y no solamente va a estar hoy aquí conmigo, sino que en más formaciones y en más cosas estaremos juntos, porque creo que va a ser algo súper completo. Pero bueno, voy a seguir avanzando porque si no al final os voy a contar la formación antes de acabar, vaya. El segundo, este evento va a tener un replay, ¿vale? Lo vais a poder estar viendo durante 24 horas. Lo ideal es que lo veáis en directo, porque de esta forma vais a poder lanzar preguntas, os voy a poder contestar dudas, y de la otra forma, pues bueno, lo vais a poder ver para recordarlo, pero no vais a poder tener la capacidad de preguntar para que os pueda resolver, ¿vale? Y la tercera es que quiero que me digáis desde dónde os estáis conectando
y si trabajáis más el color, el corte, qué tipo de cosas son en las que estáis especializados. Venga, os dejo un ratito para que me contestéis y podamos ver el chat, que yo lo tengo desde aquí, por eso estoy mirando a la tablet para ir contestando un poquito. Bueno, pues antes de arrancar quiero presentaros a Kiko Medina oficialmente. Él es consultor de negocios y bueno, él, como os he comentado, está trabajando conmigo mano a mano desde hace ya bastantes meses en el crecimiento de mis salones y bueno, en más proyectos que tenemos conjuntos. Entonces, bueno, le doy paso a que os diga alguna cosita. Muy bien, Pepa. Oye, pues un placer. Estaba yo aquí calladito ya, yo que estoy acostumbrado siempre en estas cosas a estar ahí sin parar. Pero bueno, antes de nada es un honor estar aquí, es un placer poder compartir con tu comunidad tanta información tan buena, ¿no? Pero sobre todo es un placer porque yo a Pepa, antes de empezar a colaborar tanto con Pepa como con Alejandro, que no lo veis, que está ahí detrás de las cámaras, os lo enseñaríamos, pero está ahí detrás como siempre, pues ya llevamos unos meses trabajando y una de las cosas en las que estamos pues es un trocito de lo que estamos lo vais a ver hoy, pero para mí es un honor porque yo había escuchado hablar mucho de Pepa, pero no nos conocíamos, la verdad que no nos conocíamos. Y bueno, sí que sabía de la importancia que tienes dentro de lo que es el mundo de la colorimetría, no solamente en nuestro país, sino también en otros países y la cantidad de gente a la que has formado. Así que cuando pensamos en hacer esto era un verdadero reto. Así que bueno, para mí es un placer estar aquí, pero ¿por qué estoy aquí hoy y por qué tengo el placer de compartir con vosotros, con la comunidad de Pepa Romero, esta información? Pues porque lo que queremos es darle una estructura, es darle un siguiente nivel a toda esa información técnica que de verdad, quedaros hasta el final, porque además hay muchas sorpresas, pero queremos darle un sentido a toda esta información técnica, bajándolo a cómo monetizar esta información, a cómo monetizarlo en vuestros salones. Una de las cosas que me había dicho Pepa y que le preguntaban mucho en las formaciones es cuando la gente le estaba enseñando sus técnicas, que de verdad que no se la acaban. A mí me habla de 1000 y estos días estoy escuchando. Yo hace tiempo que no toco cabello, yo en su momento toqué cabello, pero ya no toco cabello. Pero cuando me habla de las 1000 técnicas que tiene ahí en la cabeza, yo decía, vale, pero ¿cómo esto le sacan partido la gente, ¿no? Y es lo que te preguntaban mucho, ¿verdad, Pepa? Entonces, esto es lo que tenemos detrás de este webinar de hoy, así que lo que sí que os pido es que os quedéis hasta el final porque tenemos muchas y muy buenas sorpresas, os vais a sorprender, os vamos a entregar una cantidad de información que yo la verdad cuando lo estaba preparando decía, Pepa, no será mucho esto, pero bueno, ya conocéis a Pepa, ella está acostumbrada a dar cantidad de valor y bueno, esto teníamos que hacerlo hoy así también. Así que nada, vamos a ponerle un sentido, vamos a ponerle una estructura a todas estas técnicas tan buenas que siempre Pepa comparte con vosotros y que le podáis sacar el máximo partido en términos de negocio, que bueno, que para eso estoy aquí. Así que nada más, Pepa. Pues sí, y además que nos va a aportar muchísimo valor porque los peluqueros nos encanta formarnos en técnica y tenemos muchísima técnica siempre, pero en esa otra parte de negocio necesitamos también darle valor. O sea, es un conjunto que creo que nos va a beneficiar muchísimo. Así es que muchísimas gracias, Kiko. Encantado. Y nada, vamos a empezar con el taller entonces. Vale. Empezamos con el taller del color de la fama, como os he dicho, quiero que se llame así porque lo que queremos es descubrir cómo recrear 2 looks de color tendencia y convertirlos en 3 servicios premium para nuestro salón, ¿vale? Y ahí va a ser donde Kiko después nos dirá pues qué precios debemos de ponerle a esos servicios. Los vais a elegir vosotros. Quiero que esos 2 looks lo elijáis vosotros para que podamos desgranarlo y pues que sean looks donde creáis que más partido podamos sacar hoy a la formación, ¿vale? O sea, van a aparecer 5 y vamos a ir hablando de los 5, pero 2 de ellos va a ser los que vamos a desgranar. Este. Ahí está. Aquí, perfecto. Eso es. Vale. El radar de tendencias. Lo que hemos querido coger son
5 looks de personas reconocidas que han estado en los Grammy y que han estado en la Fashion Week. Y bueno, luego hemos elegido el look que tiene Jennifer López, que me ha encantado. Y bueno, creo que os va a gustar mucho también a vosotros y que de ahí podemos sacar muchísimas cosas. Me vuelven a decir que os paséis a YouTube, que lo vais a ver mejor, que me están dando mucha guerra con esto. Así es que nada, bueno, vamos a empezar a ver los looks y eso, pasaros a YouTube todos. El primer look que he elegido ha sido el de Sabrina Carpenter, que, bueno, ella ha estado en los Grammy y aquí lo que veo es un rubio con dimensión y brillo. Mucha gente lo que vería sería un color rubio más plano, ¿verdad? Pero si nos acercamos un poquito a verlo y lo vemos en profundidad, vemos que ella lo que tiene es una aclaración de fondo, porque ahí podemos ver la profundidad de la raíz, de su crecimiento, que es un tono un poco bastante más oscurito que lo que lleva. Y luego, sin embargo, lleva una aclaración de fondo y como unas baby lights para crear dimensión en la melena. Otra cosa que hay detrás es un matiz muy controlado, pues para que el rubio se vea brillante y no termine siendo un rubio apagado, ¿vale? Esto es lo que veo en el look 1, Sabrina Carpenter, que además, bueno, es embajadora de Redken, no podía faltar en mi presentación, está claro. Tarda en pasar, Alex. A ver si nos dejan pasar al look 2, que es Lady Gaga. Aquí Lady Gaga nos presenta un look que, bueno, es uniformidad perfecta y pulido. Está claro que es una decoloración global, algo que nos da mucho miedo a muchos peluqueros, trabajar las decoloraciones globales. Y, bueno, muchas veces nos dan miedo las cosas por falta de formación en cuanto a técnica y aplicación. La decoloración es verdad que es algo delicado, pero que sabiendo utilizarla, pues bueno, podemos conseguir resultados tan pulidos como el que lleva ahora mismo Lady Gaga, que bueno, creo que es un trabajazo, es una decoloración global, la uniformidad del color, el matiz es perfecto, bueno, creo que no se puede decir muchísimo más de este look, está súper logrado. Si vosotros veis alguna cosa donde se le pueda poner un pero, escribirme o donde podamos discutirlo para que podamos hablar de este look. Las decoloraciones globales son algo muy delicado y bueno, no todo el mundo sabe controlarlas. Vamos a ver el siguiente look, que sería el 3, que es Lily Collins. Aquí, como estamos viendo muchísima naturalidad en los colores, se están volviendo todas las rubias morenas y bueno, es verdad que no están eligiendo colores planos, que siempre llevan algo de dimensión, y en este caso vemos un color muy natural, con iluminación muy sutil. Y aquí lo que hay detrás y lo que yo veo detrás de este color, que muchas veces parece que vemos un color moreno sin más y nosotros en lo que tenemos que dar valor es que lo que hay detrás es un diagrama personalizado con la profundidad justo donde tiene que estar, con los contrastes perfecto y un matiz equilibrado, que para mí uno de los resultados más complejos son las morenas iluminadas. Muchas veces en una morena iluminada menos es más y la mayoría de las veces se nos va de las manos. El cuarto look he elegido a Lana del Rey. En el caso de Lana del Rey veo mucha profundidad en la parte de crecimiento, es un tono bastante más oscuro al que corresponde a su base. Y en la parte, como a partir de 4 o 5 centímetros, tenemos realmente lo que lleva es un milting. En la parte de 4 centímetros de la raíz tiene un tono castaño marrón tabaco, algo así, durante todo el largo de la melena. Y si os fijáis, tiene unos reflejos muy sutiles, no lleva marcado, hasta ahora no estamos viendo marcados los contornos tan marcados como los hemos estado viendo anteriormente, sino que es algo muchísimo más natural. Ahí el reflejo también está muy controlado,
pero lo más llamativo es el milting, de un color muy oscuro desde la raíz y cómo se va degradando hacia la punta sin cortes llamativos. Estamos hablando de que pueda tener en la raíz una altura 3 y el degradado empiece con una altura 6. Hay que hacerlo muy bien para que no se noten los cortes. El look 5 no pasa, Alex. Pero yo no tengo que darle. Y el look 5 es el de Jennifer López, que es algo bueno, más a lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver, pero con aclaración de fondo, que es algo como muy súper tendencia, que lo estamos viendo en peluqueros muy conocidos como las hermanas Brulé, que seguro que son los que están llegando ahora, nos llegan todos a los salones enseñándonos imágenes de este tipo de trabajos. Y es algo que tampoco está tan acostumbrado a verse, nos da un poco de miedo, porque pasamos de haber estado haciendo balayage sin tocar el fondo de color, porque no queríamos marcas, porque no queríamos aclarar el fondo para que no tuviésemos marcas de crecimiento, y ahora vamos a todo lo contrario, ¿no? A esas aclaraciones de fondo, reflejos, oxidación, bueno, pues esto es a lo que va, y a mí personalmente me encanta, me gusta mucho. Lo que pasa que sí que creo que es algo que debemos de controlarlo muchísimo, porque si no, creo que al final los colores terminan virando todos a naranjas por la falta de control. Entonces, en este look veo ahí muchísimo trabajo. Alguien que lo vea sin más diría, es un look que tiene unas mechitas, ¿no? Nos dirían los clientes, si vengo a hacerme unas mechitas, pero imaginaros el valor que tiene esto. Dimensión, contraste, un contraste súper controlado, lleva eso, aclaración de fondo, un diagrama personalizado. Aquí tampoco está excesivamente marcado el contorno, son contornos más sutiles, lleva contrastes, lleva matiz y lleva un buen cierre técnico con un buen tratamiento, porque se le ve un brillo espectacular en el cabello. Imaginad todo lo que podemos sacar en servicios de aquí, pero también pensad el valor que tiene el conjunto de ese trabajo. Pues estos son los 5 looks que he elegido, para que de estos 5 looks ahora empecéis a votar en el chat cuál queréis que desgranemos. Tenéis que elegir 2, solamente 2 por persona. ¿Solo Así 2, es que, Pepa? Solo 2. Solo 2, Solo 2, sí, porque sí, si no nos podemos tirar aquí. Pues aquí los 5, la verdad que es un espectáculo, ¿no? Sí. Yo verlos me dan ganas, como decía hace tiempo, que ya no trabajo en el salón con clientes, pero bueno, viendo estos looks. Pero a mí lo que más me llama la atención de estos looks es la calidad, ¿no? Porque muchas veces la gente, cuando habla de looks, habla simplemente de eso, bueno, de que si es más llamativo, menos llamativo, si es más complejo, menos complejo, pero yo lo que veo es que transmiten en todo momento un aspecto de color premium, ¿no? Eso es. Pues colores de lujo, Eso es. elegantes. Pues lo que nos enseñan, ahora vienen a los salones y lo que nos piden es esto, colores tendencia que efectivamente se ven con calidad premium. Y esto con un servicio no es, ¿no? No, efectivamente esto no se pueden hacer simplemente con unas mechitas. Esto lleva un trabajo muy delicado detrás. Y efectivamente pues es un servicio premium, y como tal hay que valorarlo así. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué han ido diciendo por ahí. Vamos a ver, antes de pasar. Vamos a ver. 1 y 5, 3 y 5, 4 y 5, 3 y 5. A ver. Venga, vamos a ver. Damos unos segundos a ver que sigan Sí, ahí sí, votando. sí. El 5, sí. El 5 sabía yo que Sí, el 5 era. se le tenía yo clarísimo que caía. Bueno, y el que está teniendo aquí mucho éxito también, que estamos viendo, es el de Lana del Rey, ¿no? También. Otro que parece que no, pero bueno, la gente parece que le está gustando mucho.
Sí. Bueno, la verdad es que los 5 están bien. Bueno, pues yo creo que tenemos ganador, ¿no? ¿O qué? Tenemos Tenemos ganador. Sí. Jennifer López, ¿no? A ver, para atrás. Eso está para atrás, clarísimo. para atrás, para atrás. Más atrás, más Alex, atrás. deja de... Más atrás. Ahí. Vale. A continuación, ahí. Ahora sí. Jennifer López, El 5 y yo te diría el Sí, y el 4. 4. Sí, El 4. 5 y el 4. Sí, 4 y 5, 4 y 5. ¿ya Eso los es. has preparado para que podamos ponerlos? Ahí está, Vale, sí. sí. Vale, pues el look ganador ha sido Jennifer López. Y aquí, ¿qué es lo que hace a este look premium? Pues, por supuesto, los matices, la limpieza en los matices, tanto en el fondo de aclarado, que no se nos ha quedado tonos oxidados, sino que se ve un color muy controlado. Y esto se controla, los fondos de aclarado se pueden hacer de muchas formas. Se pueden hacer o bien con la aclaración con decoloración, como estamos viendo en muchísimos casos, que a mí personalmente no me encanta hacer este fondo de aclaración, pero entiendo que, bueno, a lo mejor para resultados más cálidos podrían ser ideales. Pero en este caso el fondo de aclaración que tenemos está realizado, se ve claramente, por tinte o por un tono sobre tono alcalino, donde podríamos bajar el tono del cabello entre un tono o tono y medio, no más, para tampoco crear una marca de crecimiento exagerada, sino seguir manteniendo esta parte que de naturalidad en la raíz. Entonces, podemos bajar ese tono o tono y medio de base natural, y después tenemos un diagrama con contrastes donde haríamos nuestro diagrama sin marcar demasiado la parte del contorno, como hemos ido viendo normalmente, dejando contrastes, es decir, cogeríamos uno sí, pues trabajaríamos, por ejemplo, en diagonal toda la parte de los laterales, la parte de atrás la podríamos dividir también, nos dividimos la cabeza en 4 partes. Soy muy mala dibujando, podría dibujaros ahí un diagrama rapidito, venga, lo voy a intentar. Venga, va, déjame un rotulador, verás. Me habían preparado la pizarra y yo la había escondido para no sacarla porque soy horrorosa. No os ríais de mis muñecos, ¿eh? Bueno. Vale, vamos a hacer la parte de atrás, ¿vale? Yo en la parte de atrás podría dividir, para hacer contraste realmente lo que necesitamos en esa parte es profundidad, con lo cual haría mi triángulo en la parte de arriba bastante profundo, dividiría en 2 esta parte, aquí empezaría trabajando a un 50% porque tampoco quiero algo demasiado marcado, dejaría contraste, o sea, un negativo, ¿vale? Y aquí iría trabajando todo al 50% y negativo durante toda la parte de atrás, ¿vale? En los 2 laterales. Me cojo mi contorno, la parte del contorno me haría solamente una al 50%, no más, negativo, secciones como de 1,5 centímetros aproximadamente, ¿vale? Una vez que llego a la parte del triángulo, como os digo, un triángulo profundo para dar profundidad en toda la parte de arriba. Si nos subimos demasiado se nos va a quedar muy arriba el color, vamos a ver demasiado rubio y no es la función de Jennifer López. Entonces esta parte de aquí yo haría 75%, ¿vale? Ya os he dicho que soy muy mala, ¿eh? Aquí lo cogería todo, no dejaría suelto porque haría 90%. Pensad que en este 75% estaríamos pintando solamente el 25% del cabello. 90%, fijaos, el 10% del cabello, pero estaríamos dejando como un efecto dimensional, con lo cual la profundidad va a ser grande. Y lo que sí que haría es dejar como 2 centímetros entre uno y otro para que sean particiones anchas, que no sean particiones muy finitas, ¿vale? 75, 90, así hasta terminar y acabando en el 90% la última,
¿vale? Esto es lo que haría en la parte de atrás. Y ahora en la parte del lateral, ¿vale? Ahí, qué guapa. Vale. Me haría justo la partición detrás de la orejita y aquí solamente veis que el contorno que tiene no es un contorno demasiado marcado y que además la parte del crecimiento pues está como a 2 o 3 centímetros para dar más profundidad en la parte de la raíz para que no esté muy iluminado, ¿vale? Entonces aquí empezaría trabajando el lateral. Vale, aquí le voy a hacer la forma ahí de la cara para taparle. Aquí trabajaría al 25% la primera, la siguiente la trabajaría al 50% y ahora ya después me iría, esta sería la parte de arriba, me iría a coger la parte de detrás de la orejita para iluminar que le daría al 50% y aquí sí voy a empezar a dejar contraste, cogería una al 75%. Y mi esquinita, que también la cogería al 75%. Eso sería lo que yo le haría en la parte de adelante. En el triángulo no dejo negativo porque trabajo al 75 y al 90%. En la parte de atrás me gusta, lo único que sí que hago es coger las particiones más anchas para que haya más parte de oscuridad. O sea, que no se vea como un corte muy grande, que se vea algo de dimensión desde la raíz hasta la punta, pero que se vea profundidad en la parte del triángulo, ¿vale? Esto sería lo que haríamos. Y entonces en la parte de adelante, que esta es la que más me gusta a mí, ahí le hago la nariz para que lo veáis. Y vale, cuando quiero dar más profundidad a la parte del contorno, especialmente en la parte de adelante, lo que hago es cogerlas en horizontal, ¿vale? Entonces, cogería mi primera en horizontal, que no sería tan fina como las cogemos habitualmente, sería como de 1 centímetro, centímetro y medio esta primera y la empezaría con el 50%, ¿vale? No quiero subirla, o sea, no quiero subirla hasta arriba del todo porque no quiero que se me pinte desde la raíz. ¿Vale? Entonces no me importa que se me quede un poquito más acolchonadito en la parte de arriba para crear ese efecto de oscuridad. ¿Vale? Entonces empezaría al 50%, la siguiente sin contraste al 75%, ¿vale? Y ahora ya van a ir todas hacia adelante. Muy importante la proyección, ¿vale? Vamos a darle la proyección toda hacia adelante, ahí, y vamos a ir dejando contraste. Aquí sí. Y esta siguiente sería al 75%. Contraste. Claro, porque está muy lejos a lo mejor. Vale, la primera, en la parte de arriba vamos a hacer la primera al 50%, la segunda va a ser al 75%. Después de la del 75% vamos a dejar un contraste. La siguiente vamos a coger una partición de 1,5 centímetros y va a ser al 75%. Toda la parte de arriba la vamos a trabajar al 75% y dejando contraste, porque aquí quiero más profundidad de color y quiero que se vean los contrastes. Veis que ella tiene los contrastes muy marcados, o sea que se ve perfectamente la aclaración. Y algo más que tenemos que hacer es llegar a una altura 9 de aclaración en la parte de la mecha, porque si no llegamos a esa altura 9 no vamos a conseguir ese tono frío que ella tiene un beige bastante frío, ¿vale? O sea, en algunas zonas puede tener un poquito de brillo, pero bueno, yo diría que ahí pondría como matiz un 10-31 y le podría meter un 9,2. Yo, por ejemplo, con la parte de Redken trabajaría un 10 GI, un 0,10 GI de Redken y metería una parte de 0,9V, ¿vale? Para crear ese efecto, por la potencia que tienen los matices, me proporciona exactamente ese tono en la mecha, ¿vale? Luego, lo que es la base sí que sería como una altura
7, en la parte de la raíz vamos a hacer ese falso crecimiento que lo vamos a hacer a una altura 5 o 6 para crear el difuminado entre la raíz y la parte de la mecha para integrar el color. Pero lo que son las partes de los contrastes, ese fondo de aclarado que hemos hecho antes está como en una altura 7, igual, una altura 7 bastante controlada, porque si no nos saldrían los tonos cálidos. Pues a lo mejor un 7 con 7.11 para poder controlar la calidez del color. Y esto sería lo que yo haría en el trabajo de Jennifer López. Por supuesto, luego un tratamiento completo. No hay opción, en mi salón no hay opción de no incluir el tratamiento completo después de hacer un trabajo de color. Y os voy a retirar esto. Haríamos eso, un trabajo de reconstrucción. Tenemos que devolverle pues, todas las proteínas, todo lo que ha perdido el cabello en el momento del proceso de color y de decoloración. Un buen cierre técnico y un peinadito para que quede perfecto. Este sería cuántos servicios tenemos aquí. Tenemos una aclaración de fondo, que puede ser un tinte, lo podemos hacer con tinte, lo podemos hacer con tono sobre tono, lo podemos hacer con el triple cero. Tenemos unas mechas, ¿vale? Tenemos un difuminado de raíz, un matiz y un tratamiento, un peinado. O sea, tenemos un montón de servicios que ahora Kiko nos dirá cuánto cuesta esto. Está subiendo la factura aquí. Está Ahora, muy bien, está muy bien. Vale, la parte de delante os la digo, ¿vale? Para que... No sé si ahí la podéis ver. La primera va a ser al 50%, ¿vale? Siempre va a ser en horizontal, ¿vale? 50%, 75%, después sería contraste, la siguiente sería el 75%, contraste, 75%, así hasta llegar al final. Siempre en horizontal, hacia adelante va a ser donde vamos a dirigir toda la parte de arriba, porque quiero darle bastante profundidad, pero también quiero que se marque bastante el contraste. Como podéis ver en la foto, el trabajo de ella lleva muchísimo contraste de color. O sea, se ve perfectamente definida la mecha y lleva mucha profundidad, pero mucho contraste en el largo del cabello. Y esa sería la técnica que yo haría. ¿Habéis podido verlo? Soy fatal dibujando. Yo llevo los diagramas hechos con dibujitos en las formaciones, pero no hechos por mí. Pero cuando tengo que dibujar yo soy un desastre. Yo lo primero que haría sería el fondo de aclarado, sí. Eso sería lo primero que le haría a un trabajo así. Y ahí ya, en función del resultado que quieras, lo puedes hacer con técnica de decoloración o lo podemos hacer con técnica de coloración permanente. Pero bueno, eso sí que tendríamos que verlo más a fondo. Hay muchas formas de hacer el fondo de aclaración. ¿Más preguntas? En el caso de una persona con canas, ¿primero cubrías canas y después harías montaje? Sí, siempre. Primero cubro canas y después montaje. Con coloración permanente, sí. ¿Aclarar y después lavar y hacer montaje? ¿Cómo? ¿Aclarar? Jessica te dice aclarar, después lavar y hacer montaje. Imagino que te refieres con el tinte, ¿no? Si tiño, aclaro y después el montaje, sí. Sí. ¿Más preguntas del look de Jennifer López? En la zona del libro, nada. En la zona del libro va hacia adelante, en vez de hacerlo con raya en medio como lo hacen muchas técnicas, en este caso es que eso en las formaciones os lo cuento muy bien, para qué sirve cada una de las secciones que hacemos, la forma que tienen, qué es lo que nos proporcionan cada una de ellas y luego en función de qué posición, si son horizontales, diagonales, verticales, todo eso lo desgranamos muchísimo en
en las formaciones para que vosotros mismos podáis crear vuestros propios diseños. En este caso, que es este look concreto, en la parte del libro, lo que hacemos es dirigirlo hacia adelante, ¿vale? Es todo proyectado hacia adelante. ¿Y ese fondo de aclaración qué mantenimiento tiene? Pues ese fondo de aclaración depende si lo que hacemos es una aclaración desde la raíz hasta la punta sin hacer, con el difuminado en aclaración de fondo, que no le demos profundidad para que luego se funda con el color de su crecimiento, pues va a tener un mantenimiento de ir dándole la raíz con una aclaración controlada. ¿Que hemos aclarado un tono? Pues sabemos que tenemos que trabajar. Para mí, para aclarar un tono siempre es muchísimo más controlado trabajar con tono sobre tono, que me va a proporcionar la aclaración de un solo tono. Lo voy a tener siempre más controlado y además voy a poder corregir con el reflejo el fondo. Estíbaliz te pregunta, ¿y en sin tono sobre tono qué utilizarías para ese look? Bueno, en este caso trabajaría o tono sobre tono o tinte, según el caso en el que me encuentre. Si ella ya viene con su cabello teñido, tendría que trabajar tinte para aclarar la parte que me falta, y si la parte de abajo estuviese muy oscura, no te quedaría de otra que trabajar de coloración, hacer un arrastre de color, que es básicamente lo que se hace para una aclaración de fondo. Lo que pasa que es la que menos me gusta, salvo que sea para colores cálidos y que esa persona vaya a mantener en el tiempo ese color cálido, porque el cabello se queda más oxidado. Esa no es la que más me encanta de todas, pero es otra opción y es la que más se está viendo, porque ahora se están viendo en redes, lo que más estamos viendo son looks de cabellos muy cálidos, y pues que eso luego después tiene consecuencias en cuanto al desgaste. Está claro que salen muy bonitas del salón, pero luego después tiene su mantenimiento. Que por otro lado, también es lo que necesitamos, que la gente venga a hacerse sus mantenimientos, que ahora Kiko también nos lo dirá, que no nos podemos mantener solamente de hacer mechas cada 6 meses, que al final tenemos que dar servicios. Antes la gente venía a teñirse todos los meses a nuestros salones y hacer un mantenimiento de matices, y ahora pues eso cada vez las mandamos para más lejos. Vente a hacer unas mechas y en 6 meses nos vemos para hacer las siguientes, y además no te matices porque te lo he dejado también, que no te va a hacer falta ni matizarte. Pues yo creo que al final es un servicio que estábamos acostumbrados ahora, que como el crecimiento que teníamos era muy bonito. Para mí personalmente es verdad que tiene el engorro de que tiene un mantenimiento para el cliente, pero que para el salón es mejor que tenga ese mantenimiento y que llevemos ese seguimiento para que tenga el color siempre perfecto. Y luego, en cuanto al resultado de color, también me parece mucho más armonioso, porque muchas veces se ven colores de balayage con diferencias de color, de altura de tono base con respecto al color, de a lo mejor 5 o 6 tonos de diferencia, y personalmente, de forma personal, no me meto en la cabeza de todo el mundo, no me parece lo más elegante. Para mí lo más elegante en un balayage es que no haya una diferencia de más de 3 o 4 tonos con respecto a la base natural. Insisto que para mí, y que cada uno tiene su opinión sobre esto, entonces eso me gusta porque lo puedes armonizar más, incluso elegir si el resultado es frío, si lo quieres más cálido, pues en función a eso elegir la base que queremos darle. Pero hay muchas formas de hacer estas aclaraciones de fondo que en las formaciones las veremos este año. Te dice Lidia, la aclaración de fondo le tiraría cálido con el tiempo, y al tener ya puesto el matiz en frío, en el balayage sería un lío. No, porque ella lo que tiene, lo que se ve claramente es que tiene un tinte. A ella no le han hecho una aclaración de fondo con decoloración. Ella se ve que lo que le han hecho ha sido pues aclararle el tono con un tinte, y después le han sacado las mechas. Lo que se han hecho después es hacerle el difuminado de raíz para integrar la parte de la oscuridad con la mecha, que no haya ese salto y el crecimiento luego sea más bonito. Es que luego, en función de cómo enfoquemos el color, podrá tener más o menos mantenimiento, o si a ella le gusta verse más claro su fondo. Hay personas que se ven muy oscura su base y necesitan verse ese punto más de claridad, y eso no se hace con decoloración. Y la última pregunta que hay aquí es, ¿el tono sobre tono lo usas a 20 o a 10 volúmenes? ¿El? Si el tono sobre tono sería 20 o a 10 volúmenes. El tono sobre tono a 10 volúmenes.
Pero vamos, cada casa comercial os indicarán cómo tenéis que hacerlo, pero lo normal sería eso. Bueno, nos vamos a por el siguiente look, que si no, Jennifer López nos va a quitar, nos va a quitar la vida a esta mujer. Está guapísima, ¿eh? Vale. Pues nada, como os hemos dicho, el primer look, la técnica que hay detrás es estructura. Me la quitas, Alex. Ahí. Estructura de luz y sombras, el control de la altura de tono que vamos a dejar para el fondo de aclarado, la personalización del tono final, o sea que lleva una técnica detrás importante. El diagrama, por supuesto, que al final tenemos que ver qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos están enseñando cuando nos enseñan eso? Pues yo estoy viendo contrastes, estoy viendo profundidad en la raíz, estoy viendo que el contorno no sube desde arriba, que en cuanto vemos un contorno ya marcamos bien el contorno y no todo el mundo quiere esos efectos de contornos tan subidos. Pues un diagrama adaptado al resultado que queremos, ¿vale? Y ahora, ¿qué cosas nos pueden pasar? Si subimos demasiado la altura, pues puedes perder profundidad y el look se puede volver más plano. Es decir, si subimos mucho la altura de tono y no hay apenas contraste con la mecha, pues al final los colores se ven más planos. Tenemos que controlar muy bien qué es el contraste que queremos dejar con la aclaración que queremos hacer de la mecha, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que nos pueden pasar, que no dejemos contraste suficiente. Muchas veces hacemos más mechas de las que debemos, no dejamos el espacio suficiente de lo que es el contraste del color natural con la mecha y se nos pierden los contrastes. Cuando acabamos el color se ve todo difuminado con un degradado de color más que un balayage. Y en estos casos el cliente busca contraste, ¿vale? Entonces, en ese caso sería, pues, lejos de parecer ese color premium que queremos conseguir, pues nos lo cargaríamos y sería un look como el que podría verse en cualquier otro sitio. Tenemos que cuidar muchísimo la forma de trabajar. Bueno, pues ahora vamos al look 2. Vale, en el look 2 lo que veo es un milting, ¿vale? Sí que hemos dado bastante profundidad a la parte del crecimiento. Yo le he mirado sus cejitas y mi sensación es que ella, viéndola en otras fotos que he ido estudiándome cada una de ellas para ver qué bases de verdad tienen, su cejita se la ve bastante más clarita que el fondo que lleva ahora mismo de base. Entonces ahí lo que se ha hecho ha sido un milting dando muchísima profundidad y oscureciendo su propia base y luego después degradando el resto del cabello con un tonito más claro, pero a la vez lleva reflejos como muy sutiles y matización para poder conseguir esos efectos más dimensionales. ¿Vale? Entonces, en el caso de ella es mucho más fácil entre comillas, porque es verdad que tener el control de la coloración permanente es importante para que no nos viren los tonos a naranjas y no se nos oxiden y trabajemos bien los reflejos sabiendo qué fondo de color tenemos debajo, que cuando queremos ir hacia ese lado de servicio premium, creo que necesitamos tener este conocimiento para que no nos llamen abrebotes, sino que de verdad hagamos fórmulas pensando en lo que nos vamos a encontrar para conseguir el resultado apropiado. Entonces, en este caso es muy importante el milting para conseguir esa oscuridad y profundidad en la parte de la raíz y conseguir esa transición desde la raíz al resto del cabello. Y luego los reflejos que sean en puntos muy estratégicos, sin pasarnos, lo que decía, en una morena iluminada menos es más. Y luego pues realmente la diferencia que hay de la base que hemos creado a ese reflejo, puede haber un tono de diferencia en el reflejo. A mí en estos casos me gusta mezclar mucho bases frías con reflejo un poquito más cálidos para que la dimensión se vea más bonita. Eso os lo dejo ahí como apunte, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os dejo un poco para que veáis los errores que podemos cometer, aplicar el color sin tener en cuenta el fondo de color que nos vamos a encontrar debajo, que esto es muy habitual cuando aplicamos y trabajamos con coloraciones permanentes, ¿no? En cuanto trabajamos con color de oxidación, sabemos que nos vamos a encontrar debajo esos fondos de aclaración y bueno, pues podemos sumarlos o podemos cancelarlos,
según lo que necesitemos, ¿vale? Igual, pues no conseguiríamos, si no conseguimos este resultado y no nos centramos en conseguir el resultado correcto, no conseguiríamos ese resultado premium, ¿vale? El error 2, pues no pensar en la evolución. Entonces tenemos que darle también al cliente, primero pensar cómo va a evolucionar ese color y ya marcarle las pautas a nuestro cliente de cuándo tiene que volver para retocarse y mantener bien el trabajo. ¿Alguna duda sobre el look 2? Del reflejo, altura. ¿El matiz? Del reflejo, altura. Pues podemos trabajar pues, sobre una altura 7, trabajaría el reflejo de esta melena. La parte de lo que es la base la trabajaría en tonos fríos y lo que es el reflejo en tonos más cálidos, pero eso con una diferencia de una altura 6-7, no más, diferencia de un tono o tono y medio, no más con respecto a la base, porque sería para que se vea algo muy sutil, que veamos un efecto dimensional, que no veamos algo muy marcado, no se ve una mecha como tal, pero si te fijas sí que hay dimensión en la melena. Luego también lo podemos personalizar, o sea, esta es la idea de un dibujo. Ahora, ¿qué lo queremos? ¿Más frío, más cálido? Queremos mezclar cálidos con fríos, pero es una idea de un look que luego no lo podemos llevar a looks más naturales en marrón, no los podemos llevar a tonos rojos, a tonos cobres, dar un cobrizo más profundo en la raíz, no lo podemos llevar a un montón de cosas. ¿Preguntas ya? Fenomenal. Este es mucho más fácil. Yo, pues yo sabéis que es que me encanta el color, es que me gustan las dos técnicas. Ahora veréis que para la siguiente formación voy a llevar dos técnicas porque creo que es tan importante conocer la corrección de los colores como crear diagramas. Entonces vamos a tocar ambas cosas este año. Va a ser una formación súper guay. Me lo dejo para contároslo para el final, pero tengo muchísimas ganas de ella porque creo que vamos a tocar muchas cosas, va a ser muy completa y vamos a poder ver eso, lo que es la parte de la corrección, que como colorista me encanta, el poder ver un desastre y poder convertirlo en algo bonito. Y luego en la parte de creación de diagramas, pues también porque es trabajar mucho la imagen de la persona, ¿no? de qué es lo que voy a conseguir con ese diagrama, qué es lo que la voy a potenciar, que por supuesto ya sabéis que trabajo muchísimo el diagnóstico y el asesoramiento con el cliente, entonces bueno, vamos a tocar todas esas cosas y no os quiero contar nada más hasta que no llegue el final, que al final Kiko me va a dar así por debajo para que me calle ya, así es que yo creo que la siguiente le voy a dar ya paso a él para que continúe. Bueno, está bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Si podrías hacer el patrón. Realmente aquí son reflejos, no hay un patrón concreto. Aquí podríamos perfectamente hacer 4 secciones y en horizontal ir cogiendo highlight con macro lights e ir alternando distintos anchos en particiones súper anchas para que sea algo, reflejos, que se vea algo muy, muy suave. Que dejo aquí yo mi pañuelito y no les gusta, lo siento. Pues eso, sería algo muy suave, ¿vale? Para que esta no tiene un patrón concreto. Sin embargo, si tuviésemos que hacerlo en corrección de color porque viene con un desastre, ahí sí, pero ese me lo guardo para la formación, que va a ser el que os voy a llevar para que podáis convertir un desastre en algo así o incluso más bonito. En este caso trabajaría pues la parte de la raíz una altura 3, 4, dependiendo de si trabajamos con, yo es que por ejemplo si trabajo con la coloración que tengo, con color gels, trabajaría una altura 4.
Si es con otros tonos que no dejan tanta profundidad, o sea, con otras marcas, si no dejasen tanta profundidad, pues a lo mejor me iría a una altura 3 porque es bastante profundo el color. Y luego en la parte de abajo, pues a lo mejor me iría a una altura 5 o 6 GB, ¿vale? Que sería un 31. Y dependiendo de la base también de ella, lo que veo así a simple vista, pues y a lo mejor un reflejo con ShadyQ 6 NB, 7 NB, para darle un poquito de dimensión y de juego, pero nada que sea muy... que se note demasiado la diferencia. Lo que quiero es que se cree ese efecto de dimensión, que es lo que vemos en la melena verdaderamente. ¿Vale? Fenomenal. Pasamos ahí. Vale. Vale, bueno, pues la técnica base que hay detrás es construcción de base, que es dar profundidad, la aclaración controlada de fondo, que es la aclaración principal que tenemos, los puntos de luz estratégicos, que es para dar dimensión y que no es mucha cantidad de lo que tenemos que hacer, sino son algunos puntos de luz para que se vea dimensión en el cabello, pero nada que tengamos que hacer de una forma concreta, sino eso, puntos de luz sin exagerar y sin que nos pasemos para que no se nos queden rubias, porque verdaderamente es un color oscuro. Lo que más domina es el milting en este caso. El diagrama mental que nos tenemos que hacer es qué base tengo, qué base necesito, dónde quiero iluminar, dónde mantengo la profundidad y con qué matizo. También tenemos que adaptarlo un poco al cliente que nos venga, qué es lo que nos vamos a encontrar cada persona. O sea, decir los colores es un poco, bueno, pues hablar por no callar, ¿no? Porque según el cliente que te encuentres tendrás que personalizar un poco el color y saber qué es lo que nos vamos a encontrar debajo, ¿vale? Entonces, si aclaramos donde no toca, eso es lo que sucede. Si haces que aclaras donde no toca, pues pierdes dimensión, ¿vale? Si matizamos sin estructura y sin pensar qué es lo que nos vamos a encontrar, los resultados pues no se van a sostener. Esto es lo que nos encontramos en el look 2. Y bueno, pues de la pasarela a la caja, que esto también es muy importante, os dejo con Kiko Medina, que ahora, si yo os he vuelto loco, veréis lo que os espera. Bueno, Pepa, gracias. Qué pasada, ¿no? La manera de desgranar. Yo veo color y tú ves 1000 técnicas, 1000 diagramas y 1000 cosas. Y lo que casco, les doy una formación aquí Nada, así, estoy todo el día dándole directamente. formaciones gratis. No, pero tiene muchísimo valor esto que hay aquí. Lo interesante es esto, ¿no? Si en unos minutos lo que eres capaz de transmitirles es esto, imagínate en una de tus formaciones, ¿no? Que bueno, pues estoy convencido que la gente está con muchas ganas y como muy expectante de que le cuentes, ¿no? Esto que dices que les vas a contar después de la formación. Pero bueno, habíamos prometido que les íbamos a hablar de dos cosas. Una, de los looks de la pasarela y sobre todo cómo estructurarlos y cómo llevarlos luego a la peluquería. Y aquí es donde pues me toca a mí, ¿no? Y Pepa me ha dicho, hazlo que lo entiendan, hazlo que en un idioma que sea el idioma que entiende cualquier persona. Y de verdad, es lo que voy a tratar de hacer. Mirad, yo he trabajado durante mucho tiempo, estuve trabajando como peluquero, estuve trabajando en salones de peluquería, tuve la oportunidad de estar trabajando haciendo shows de peluquería también para una firma de productos de peluquería y después, pues bueno, tuve la oportunidad de ver miles y miles de salones por un montón de países. Después ya monté mis salones y cambió un poco mi perspectiva de ver el cabello, pero la verdad que lo que me apasionaba cuando iba a los salones de peluquería es un trocito de lo que acabo de ver ahora de Pepa, ¿no? Cómo transforman una idea, que a veces viene la cliente con una imagen, cómo lo transforman en realidad. Pero el siguiente punto es que vosotras quizá lo tenéis en la cabeza, lo podéis tener muy bien estructurado en cómo hacer la técnica, pero claro, la clienta tiene que pagar por ello. Entonces, esta parte es
tan importante como lo demás, ¿no? A mí me encantaba una frase que decía Picasso, que decía que su trabajo empezaba cuando terminaba el cuadro y él decía que era comenzar a venderlo, ¿no? Y entonces creo que esto es muy representativo también en un mundo donde es creativo, donde es artesanal, donde estamos pensando, pero tienes que venderlo. Es que si no, al final no tenemos peluquería, tendríamos una ONG, ¿no? Y como lo que queremos, el principio de cualquier negocio no es otro que ganar dinero, pues lo que tenemos que ver es cómo pasar esto a la realidad. Así que vamos a verlo. Vale, Alejandro, ¿me das acceso a la...? Ahí está. A ver, todavía no. Ahí va. Lo tenemos, listo. Perfecto. Pepa ha estado hablando bastante de lo que es la coloración de lujo, una coloración premium. Mirad, esto es lo que verdaderamente da sentido a un trabajo donde igual vas a pasar 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, y dices, después de todo este tiempo que yo estoy haciendo este servicio, que además es un servicio que he gastado tiempo en aprenderlo, estoy tratando de mejorar mi técnica, quiero dar lo mejor de mí. Hay veces que cuando uno termina de ofertarlo, que cuando uno termina de comentarlo con la clienta me dice, no. Vale, bueno, esto es algo que puede pasar. Pero, ¿sabéis? No solamente es como uno lo dice, sino o lo que uno dice, mejor dicho, sino desde luego es como tú lo dices. Y yo aquí añadiría, no es lo que vendes, sino es como tú lo vendes. Por eso aquí, fijaros que esto que os ha comentado Pepa, podéis llevarlo a diferentes opciones. Nosotros le llamamos menú premium. Fijaros, os voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imaginaros que los trabajos que os ha mostrado Pepa pudiéramos tener como 3 niveles diferentes. Pudiéramos tener un nivel esencial, que es el nivel base, podríamos tener un nivel de firma, que es el que llamamos signature, o podríamos tener un nivel que llamamos top. ¿Qué es lo que tiene cada uno de ellos? Pues, por ejemplo, el esencial lo que te va a dar es que puedes estar realizando un servicio como más accesible, un servicio de entrada, pero que siempre tiene que ser rentable, eso siempre, ahora después veremos cómo hacerlo, y en este caso lo que vamos a estar haciendo es hablar de cómo hacer un posicionamiento estratégico y cómo hacer un mantenimiento de ese color. Esto sería como algo esencial, pero no solamente es la parte del servicio, sino también es la experiencia que tú estás creando en torno al servicio. Esto es algo que hace que la clienta vea que tu menú merece la pena, que hace que la clienta vea que el servicio que tú le estás recomendando es el adecuado para ella. Imaginaros, sobre esta idea esencial del menú, puedes partir a las otras 2 siguientes. Hay una que llamamos como la de firma, que es la principal, donde aquí no solamente estás vendiendo un producto que te da margen, sino es como tu plato estrella, es como tu menú principal, es como eso que verdaderamente habla de ti. ¿Aquí qué estamos vendiendo? Aquí lo que estamos vendiendo es el servicio completo. Pensad que en el esencial le estamos dando lo justo, lo que es la puerta de entrada de ese servicio. Imaginaros unas mechas con un matiz, por ejemplo, pero en esta de Signature lo que estamos haciendo estamos hablando de unas mechas con matiz, con un sombreado, con un tratamiento, por ejemplo. ¿Y qué podríamos dar en el tercero cuando hablamos de top? Pues a esto que le hemos dado en el Signature, en el segundo nivel, le podríamos añadir un corte de cabello, le podríamos añadir algún otro tipo de tratamiento más específico, pero sobre todo añadirle esos servicios que mejoran la experiencia. De esta manera, pensadlo, podríamos tener como un menú con el mismo servicio, un menú donde sea ese servicio, por ejemplo, el que habéis visto que os ha comentado Pepa acerca de Jennifer López, que me parece espectacular. No sé quién lo habrá hecho, pero me parece un trabajo increíble. Ese servicio podéis tenerlo en diferentes niveles, pero siempre lo que sí que tiene que haber a nivel de denominador común en los 3 niveles es que tienen que ser servicios donde estéis aportando un nivel de experiencia superior y donde la clienta entienda que lo que está pagando está muy por debajo de lo que está recibiendo. Pero ahora bien, que ese servicio que vosotros vendáis siempre sea un servicio que está construido a conciencia y que está construido para hacer que esa clienta se vaya pues, lo más contenta posible de nuestro salón de peluquería. Detrás de los menús o de la paquetización de servicios hay cantidad de información. Yo no me quiero enrollar mucho, se lo había prometido a Pepa que no me iba a enrollar demasiado, pero sí que quería hablar de esta parte del menú. Pero fijaros, la segunda parte que quiero explicaros del menú es cómo nosotros construimos
el servicio o cómo nosotros estamos vendiendo el servicio. Alejandro, ¿no me dejas pasar la slide? Ahí está. Vale. Pero para explicaros más que todo el cómo hacerlo, os voy a explicar el ejemplo de la evolución. Creo que aquí teníamos... A ver, Alejandro, ¿me dejas de nuevo? Sí. Aquí. Vale. Lo que quiero explicaros es cómo puede evolucionar un salón de peluquería cuando cambia esa mentalidad. Fijaros que esta parte es una parte fundamental. Mucha gente que habla de mentalidad y muchas veces entendemos como algo abstracto lo de la mentalidad. Lo de la mentalidad es entender que tú tienes un valor brutal por todo lo que haces, por cómo lo haces, por todo lo que te formas, y eso tienes que cobrarlo. Os voy a poner un ejemplo de uno de los salones que mentorizo, y esto fue algo que pasó directamente en 2 meses, solo 2 meses, para que entendáis la diferencia de utilizar una lista de precios estructurada y un menú estructurado a no tenerlo. Por ejemplo, en este salón de peluquería, cuando empecé con él, lo que yo vi en términos de lista de precios, que tenía una lista de precios muy similar a la de todos los salones, y sobre todo lo que se veía era una cantidad de servicios, donde cuando yo le preguntaba sobre estos servicios a esta persona, me decía, no, si la mitad no se hacen. Entonces, bueno, tienes la mitad de servicios que son lo que a mí me gusta llamar servicios fantasma. Estos servicios fantasma son servicios que solamente están en tu cabeza, pero no están en la cabeza de la clienta, valga la expresión. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos, por ejemplo, fue estructurar su lista de servicios, quitar todos esos servicios que no se hacían, centrarnos en los servicios que más se hacían y tratar de fijar una tipología de servicios entendible, muy fácil de entender por el cliente. Y sobre todo, cuando tú tienes unos servicios o una lista de servicios muy entendible, puedes llevarlos a los paquetes o a los menús que antes os hablaba. Esta parte es crucial. Tú no vas a poder hacer menús si no tienes una buena lista de precios, ¿vale? Luego, otra de las cosas que pasaba y que cuando yo le preguntaba a esta persona le decía, bueno, véndeme a mí ese color, véndeme ese servicio o véndeme ese paquete. Cuando me lo estaba vendiendo a mí, me lo vendía como lo venden el 99% de las peluquerías. ¿Y yo qué es lo que le decía? A preguntas habituales, respuestas habituales. Claro, aquí realmente era construir un guión, construir una metodología de recomendación, de conversación con ella y con su equipo. ¿Para qué? Para que pudiera enfocar una conversación que fuera una conversación con criterio, que diera claridad y que sobre todo que pudiera estar explicando las diferentes opciones paquetizadas que tenía dentro del salón. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la productividad que tenían por empleado, es decir, lo que facturaban, impuestos IVA incluido, eran alrededor de unos 4.680 y pico euros por cada una de ellas. Después de los menús conseguimos facturar por cada una de ellas casi 6.000 euros, unos 5.800 y pico euros. ¿Qué es lo que pasó? Y esto yo siempre lo explico. Cuando tú tomas esta decisión, la decisión de paquetizar, la decisión de revisar tus precios, la revisión que tienes que hacer con tus precios, si esta revisión es una revisión que te pide subirlos, lo que te va a pasar es que probablemente pierdas clientas, pero bienvenido sea esas clientas que se van. Tenéis que aprender acerca de ese concepto de despedir clientes. Son esos clientes que de verdad no tiene sentido que estén dentro del salón de peluquería porque al final te consumen, pero no te dan a ganar dinero. Ahora después os voy a poner un ejemplo de esto. Pero fijaros, en este caso perdieron una media de 10 clientas por cada una de las estilistas. Cada una de ellas atendía 96 y después de los menús atendían 86. Se perdieron en total en este salón unas 20 clientas. Eran 2 personas trabajando. 20 clientas que no son nada. Ahora os diré por qué, ¿vale? 20 clientas son mucho, a mí me valen todas y no quiero que se vaya ninguna, pero si se tienen que ir porque no entienden lo que yo vendo, que se vayan. ¿Sabéis sobre todo por qué? Porque vais a estar dejando lugar a esas buenas clientas. No hay nada como dirigirse a esas clientas que uno quiere. Por eso cuando uno se está dirigiendo a clientas de valor y decide, quiero este núcleo de clientas de valor, está diciéndole que no a las otras que siempre están mirando la factura. Muy bien, en este caso donde más podéis ver que impactó fue en el ticket medio. El ticket medio es
lo que se gasta la cliente cuando viene al salón de peluquería. No llegaban a unos 50 euros, tenían 49 euros de ticket medio y pasaron a 68 euros de ticket medio. ¿Esto cómo impactó también? No solamente es el ticket medio que creció, sino también el rendimiento de estos servicios. Cuando tú haces muchos servicios técnicos, ganas más dinero. Menos servicios técnicos, menos dinero. Por ejemplo, si de cada 100 euros que ingresas, menos de 35 los vendes con servicios técnicos, no vas a ganar dinero. Es que no tendría que ver ni tus cuentas. Ya sé que no vas a ganar dinero. Si tu ticket medio está por debajo de 50 euros, difícilmente vas a ganar dinero. Digo siempre legalmente, ¿vale? Luego que cada uno hace lo que puede y sabe. Pero digo, legalmente, cuando tú estás por debajo de 50 euros, te va a costar mucho ganar dinero o ganar lo que tienes que ganar, vamos a decirlo así. Cuando tú, de cada 100 euros, 47 son de servicios técnicos, ahí es donde vas a ganar, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, y lo que es más importante, cuando tú estás trabajando con servicios de poco valor, o cuando no estás trabajando los precios adecuados, o cuando no tienes menús, lo que estás haciendo, tú directamente estás limitando tu crecimiento al número de visitas. Es decir, si quiero crecer, tiene que venir más gente. Y como sabéis, hoy en día la tendencia no es que vengan más veces al salón por año, es que vengan un poquito menos. De hecho, todos estos trabajos lo que hacen es que tienen una tasa de mantenimiento muy bajita, ¿vale? Por lo tanto, si tú necesitas más clientes y necesitas trabajar más para ganar más dinero, por ahí tienes una limitación muy grande. ¿Qué es lo que tienes cuando trabajas con un menú adecuado, cuando estás trabajando con paquetes, cuando tienes los precios adecuados? Que el límite de tus ingresos suele venir del límite de tus conversaciones. Mejores conversaciones, mejor facturación. Mejor calidad de tu trabajo. Y aquí es donde viene la formación técnica. Es fundamental tener una gran formación técnica. Yo cuando veo esto que hace Pepa, digo, esto tienes que entenderlo. Es que no puedes ponerte a hacer color de cualquier manera. Tienes que entender muy bien el diagrama. Por eso esta parte técnica es tan importante, ¿no? Pero bueno, esta parte de la evolución del salón quería mostraros con un ejemplo real. No os digo el nombre y la ubicación de este salón porque me mataría la persona y porque no acostumbro a hacerlo así, pero sí que quería mostraros el ejemplo de este salón. Así que permitidme mostraros lo siguiente que creo que os va a ayudar también mucho. Fijaros, este caso es lo que quería hablaros, os he hablado de algunos números y así, quedaros con lo siguiente. Esta peluquería anteriormente, cuando tenía los precios mal estructurados, cuando no tenía una buena lista de precios, cuando no sabía lo que ganaba por servicio, al final del año tenía un beneficio alrededor del 7%. Para que os hagáis una idea, en España la media actualmente de beneficio que suelen tener los salones ronda entre el 4 y el 5%. Es decir, coges un resfriado ese año y no ganas dinero. ¿Qué es lo que pasó con este salón? Pasamos de ese 7% a un 18%. Quiere decir que cada 100 euros netos, cada 100 euros sin IVA, que ingresaba ese salón, anteriormente ganaba 7 y ahora pasaba a ganar 18. ¿Pero esto por qué? Porque estás vendiendo servicios de calidad. Aquí lo que conseguimos, para que lo llevemos a euros, estas personas ganaban alrededor de 6.000 euros al año y pasaron a ganar cerca de 20.000, además de sus sueldos y demás. Yo creo que esto es como para echarle un ojo, ¿no? Estos números, cuando los vemos, muchas de vosotras os podríais ver reflejadas en esto que os mostramos, ¿vale? Por eso no queríamos dejar de pasar de mostraros esta idea. Bueno, avanzamos. Desde aquí, Sí. te preguntan que si los 6.000 euros con IVA libre de impuestos. Es antes del IRPF, después de IVA, es decir, aquí siempre quitamos la parte de IVA, estamos quitando la parte de IVA, hemos quitado los gastos y es lo que te queda antes de pagar el impuesto. En este caso, pues depende si eres una sociedad limitada, si eres una sociedad, pues vas a tener que pagar tu impuesto de sociedades fuera de esto, o si eres autónoma, pues la parte correspondiente del IRPF, ¿de acuerdo? Me preguntan, te dicen, chicos, melenas, porque también se hace color, señoras que se peinan todas las semanas y no las pueden abandonar. Claro. No, es fenomenal. Aquí hay una pregunta, melenas, porque también se hacen color, señoras que se peinan todas las semanas. Muy bien, las personas que vienen a peinarse todas las semanas podemos venderle experiencias. Evidentemente, las personas que vienen todas las semanas no se hacen todas las semanas color ni se hacen mechas, ¿verdad? Pero bueno, para todas estas personas, fijaros, cuando estamos trabajando servicios de alto nivel,
en este ejemplo que yo os ponía anteriormente, en la parte que os estaba poniendo del menú top, en la parte más alta, muchos de los salones con los que colaboro lo que hacen es que incluyen ya un servicio de mantenimiento posterior. Y esto es muy interesante. Hay clientes que pueden venir cada una de las semanas o cada 2 semanas y ahí podemos introducir tratamientos o colores de mantenimiento del color que podamos haber hecho. Para estas personas ahora estamos trabajando más sobre estos menús donde estamos combinando diferentes técnicas como las que os ha mostrado anteriormente Pepa, pero para el resto de las clientes también tenemos un montón de menús que podemos hacer y eso os vamos a hablar de ellos en su momento. Ahora queríamos hablaros más de este tipo de paquetes. Pero bueno, encantado de que nos preguntéis todo esto, ¿no? Por aquí me dice, me refiero, 6.000 por empleada, decía que facturaba 4.800 y ya había pasado a 6.000. Ah, vale. Cuando estábamos hablando de los 4.800, efectivamente, eran impuestos incluidos, correcto. Hemos pasado de una facturación por empleado de 4.800 y pico a cerca de 6.000. Aquí en este caso os hablo con IVA incluido porque resulta más sencillo poner en contexto esta cifra. Bueno, avanzamos. Antes os hablaba de que no solamente es lo que uno vende, sino cómo lo vende, y en la parte del cómo lo vende están las conversaciones. Aquí os pongo un ejemplo de conversación donde aquí la parte de recomendación es fundamental, porque la recomendación es el criterio que tú estás utilizando y cómo se lo explicas. Por ejemplo, cuando uno no tiene estructura, pues bueno, mira, he venido de un curso, me gustaría hacerte unas mechas, te van a quedar muy bien y estas mechas valen 80 euros. Vale, cuando tú estás hablando de esta manera, que lo exagero, ¿de acuerdo? Espero que nadie diga las cosas así, porque si no estaría francamente mal, pero si solamente te estás centrando en el propio beneficio, la característica del servicio que estás vendiendo, probablemente no conectes. Tienes que hablar del beneficio que va a obtener la clienta a la cual te estás dirigiendo. Por eso aquí hay un ejemplo donde hay una conversación con estructura, y aquí leo textualmente porque si no se me va a olvidar. Para conseguir esta luz natural y que se mantenga, primero tengo que diseñar el color según la base que tienes y tu rostro, y te propongo diferentes opciones. Y aquí es cuando le explicamos las diferentes opciones que nosotros podemos tener dentro del menú. ¿De acuerdo? Esto es, al final, generar con vuestras palabras. Esto no es un guión que uno se saca y lo lee delante de la clienta, sino que esto pues, lo tienes que tener interiorizado y tienes que compartirlo, desde luego, con tu equipo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, Alejandro. Aquí. Vale. Una pregunta que me hacen siempre referida a esto. Vale, ¿y cómo calculo los precios? Pues los precios tienes que calcularlos de la siguiente manera. Primero, saber el tiempo que vas a dedicar. Segundo, el coste del producto que tienes. Tercero, los costes fijos, que en este caso, como sabéis, los costes fijos son el coste del alquiler, si tenéis un alquiler actualmente, el coste de suministros, el coste de asesoría, es decir, la parte proporcional de todas estas cositas, que yo ahora después os explicaré cómo se calcula, y desde luego el margen que quieres tener. Y a esto le tienes que añadir también todos estos detalles que crean la experiencia. Cuando tú estás decidiendo darle un refresco, un café, un masaje extraordinario, algo más a ese paquete, lo que estás creando es la experiencia, y la experiencia se paga, ¿no? Y sabéis de lo que me hablo si alguno de vosotros habéis estado en Disney. Cuando uno termina de la visita en Disney y sale por la tienda, ¿qué haces? Pues acabas pagando una taza que sabes que es una taza, la acabas pagando 12, 13, 14, 15 euros cuando sabes que es una taza. Pero lo que estás pagando es la taza porque te estás llevando un trocito de experiencia de lo que has visto allí. ¿Todo esto qué es lo que te va a dar? Lo que te va a dar es una lógica de precio, un precio donde realmente vayas a sacar partido. Aquí tenéis, por ejemplo, la fórmula que se suele utilizar. Es súper sencilla esta fórmula, la vamos a trabajar en nuestras formaciones muy en detalle. Yo aquí he querido poner un ejemplo de lo que pasa en muchos de los salones, por ejemplo, con un servicio que es uno de los servicios más grandes o más potente que hacemos en la parte de servicios técnicos, que es la coloración de raíz. Ejemplo de precio mal colocado, el que tenéis a la derecha, un precio de 25 euros. En este caso, aquí estamos hablando de un servicio que en muchas ocasiones vas a estar tardando entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media para esa coloración de raíz,
y vas a estar después de todo ese tiempo ganando 5 euros. Fijaros que en el momento cuando tú estás poniendo un precio adecuado, no digo que quienes tengáis actualmente 25 euros de precio paséis a 45 de una vez, las cosas no se hacen así, pero sí que quiero mostraros esa evolución y la diferencia que podríais tener. Pasamos de ganar en un caso cerca de 5 euros al otro a triplicar ese beneficio que estás teniendo. Pero es muy importante que sepáis los minutos que estáis gastando, el coste de aplicación de ese producto y la parte de los costes fijos que hablábamos anteriormente. Los costes fijos suelen rondar aproximadamente entre un 18 y un 21%. Quiere decir, si algo lo vendéis a 12 euros, le quitáis el IVA, va a ser aproximadamente 10. A esos 10 euros, el coste fijo que tenéis va a rondar aproximadamente entre 1,90 euros y 2,10 euros, más o menos, para que os hagáis una idea y así lo podéis calcular. Pero este ejemplo de escandallo, ¿sabéis? Esto es vida o muerte para muchos salones. Os voy a contar un ejemplo que para mí ha sido de los más bestias que yo he vivido en un salón de peluquería, porque estaba hablando con una persona que su especialidad, su producto estrella, eran las mechas balayage. Y después de hacer este cálculo con ella, vimos que por cada servicio que hacía, prácticamente perdía dinero. O sea, en el momento que comentamos esto con esta persona de verdad se puso a llorar porque era lo que más le apasionaba hacer, lo que pensaba que era lo que más valoraban sus clientes y con lo que más dinero ganaba. Ella intentaba llenar siempre su agenda de esto, pero ¿sabéis qué es lo que pasaba? Que cada vez que hacía una mecha balayage, pues como tardara 10 minutos más, le tocaba pagar dinero. O sea, fijaros lo bestia que puede llegar a ser esto. Pero es que, Kiko, esto existen muchísimos salones y muchísimas personas. Hay muchísimos profesionales que cuando te pones a hablar con ellos y te cuentan lo que cobran en sus salones, no se han puesto a calcular esto y verdaderamente están perdiendo dinero. Y este ejemplo que tú pones del tinte, 25 euros y 40 euros, hay muchos salones con el precio del tinte a 25 euros. Y sinceramente, ni aunque el bote de tinte nos costase 2 euros, o sea, solamente el tiempo que ocupamos al precio que está todo, locales, trabajadores, impuestos, todo, absolutamente todo, es que es inviable. O sea, es que es una muerte anunciada totalmente. Entonces, pero si no te lo explican, Pepa, ¿no? Recuerda cuando vimos tú y yo esto por primera vez, ¿no? Sí, por eso que al final muchas veces ya no solamente que no te lo expliquen, sino que tampoco hay veces que queremos abrir la mente. Por eso, bueno, pues por eso este año en mi formación he querido incluir esta parte porque me parece súper importante y además de una forma, como ya te dije, simplificada, porque los peluqueros somos así, no queremos rollos, tú ya lo sabes, que no queremos rollos, queremos ir al grano. Claro. Y es verdad, porque necesitamos simplificar, porque no podemos dedicarnos a todo, no podemos ser contables, asesores, peluqueros, fotógrafos, que cada vez necesitamos más cosas, y yo lo entiendo, porque hay veces que una sola persona necesita encargarse de todo, pues porque no tiene otras personas o no puede permitirse pagar ciertas cosas para hacer. Entonces, en esta formación yo creo que va a ser un antes y un después, porque de verdad creo que hay muchísimas personas en este caso y de verdad sacar partido a todo esto que os estamos dando hoy, porque es oro puro. Al final es método, ¿verdad? Yo siempre he preferido ser de método, ¿no? Me gusta tocar con partitura en lugar de tocar de oídos, ¿verdad? Y esto es fundamental. Muy bien. Preguntan si dependiendo de la zona geográfica harías otra tabla de precios. No, en absoluto. Mira, me comentan por aquí, la pregunta es dependiendo de la zona geográfica si haríamos otra lista de precios. Y la respuesta es que no. Mira, yo tengo tuve, hace un tiempo ya terminé con esta persona, pero tuve una alumna que me encantó cómo lo hacía, cómo trabajaba, el enfoque que tenía. Hicimos unos cambios potentes dentro de su salón, pero estaba en un pueblo pequeñito de Aragón. Esta persona era una persona especialista en color, entre otras cosas, y de verdad tenía cantidad de gente que, bueno, se dirigía hasta esta persona, conducía prácticamente una hora y media
para que le hiciera el servicio a esta persona. Con lo cual daba igual, yo le decía, da lo mismo que estés en este pueblo pequeño de Aragón o que estés en Nueva York, da igual. O sea, tú te vas a ganar la vida siempre. Con lo cual, de verdad, no tener creencias limitantes. Muchas veces somos nosotros nuestro principal limitante. Y esta creencia de decir, oye, como estoy en este pueblo pequeñito, pues no. O sea, yo recuerdo una vez también en una población pequeña o relativamente pequeña, no tan pequeña, pero relativamente pequeña de Guipúzcoa, en Eibar, que conocí también un salón espectacular, que yo creo que era el salón que en ese momento cuando lo conocí y tuve la oportunidad de estar allí, creo que eran los precios más altos que yo jamás había visto. O sea, que de verdad, no limitaros con la parte geográfica, que sé que es una de las preguntas que más nos hacen. Muy bien. Ni por ser un pueblo pequeñito. No. Porque yo mi salón, el otro salón que tengo, lo tengo en un pueblo, en San Martín de la Vega, y al final cuando alguien quiere estar contigo e ir a ti, paga por el valor que tiene y que le das, y el cliente es súper agradecido. Y el que no sabe valorar lo que tiene valor, pues como decía Kiko, hay veces que hay que despedir a clientes porque no son nuestros clientes. Pero os aseguro que no es lo que suele suceder, que tenemos mucho más miedo a veces de lo que, y nos adelantamos a cosas que ni siquiera llegan a pasar. Efectivamente. Para todo hay que tener una estrategia, ¿de acuerdo? Algo que pasó hace unos años, concretamente hace 2 años, cuando lo de la guerra de Ucrania, que nos dijeron que todos los suministros costaban más, que había subido los precios una barbaridad, aquello de la inflación que nos hablaron, y hubo mucha gente que subió los precios al tuntún. O sea, subió los precios pero sin pensar. Y digo, vamos a ver, ¿ha tenido que pasar esto para que suban los precios? No, realmente cada año tienes que actualizar los precios. Esta es la primera. Pero la segunda, no es necesario hacer una subida plana ni subir todo de una vez. Tienes que ir subiendo de forma progresiva. Pero bueno, vamos a avanzar, que si no nos quedamos aquí sin contaros muchas cosas interesantes que tenemos. Vamos a avanzar aquí con la siguiente, Alejandro. Vale. Antes os hablaba de una forma de tener conversación, pero aquí os quería dejar 3 frases que verdaderamente cambian la conversación y hacen que sean una conversación rica. Primero de todo, uno tiene que tener en su mente que verdaderamente esto que está haciendo es así, que te lo crees. Porque si tú no te lo crees, la persona a la cual se lo estás hablando no se lo va a creer. Yo muchas veces cuando sugiero cambios de precios a algunos salones, es que tengo que convencer en primer lugar a la peluquera en lugar de decir, vamos a ver, lo que hay que hacer es estructurar esto muy bien y explicarlo muy bien a tu equipo y hacerlo de una forma progresiva con tu cliente. Y estoy convencido que tu cliente, dentro de un trabajo de coloración, por X euros, por poquitos euros más, no va a abandonarte. Porque realmente si le estás vendiendo valor, la gente no te va a cambiar por otro. Ahora bien, si la gente te cambia porque has pasado un servicio de color de 25 a 32, es que tenía que dejar de venir a tu salón, ni más ni menos. Pero bueno, estas frases son, por ejemplo, para conseguir ese resultado, primero tengo que crear un diseño de color. Antes nos estaban preguntando por aquí si cobramos el diseño del asesoramiento. Muchos salones de peluquería con los que colaboro lo que hacen es incluir el servicio de asesoramiento dentro de lo que es la aplicación del servicio, siempre y cuando la clienta se haga el servicio. Si la clienta decide no hacerse el servicio, muchos de estos salones lo que hacen es que cobran ese servicio de asesoramiento. Al final es un diagnóstico y una creación que tú estás haciendo para esta persona, con lo cual sí que está muy bien, ¿no? Poder hablar de esta parte de cobrar Nosotros el diseño. lo hacemos. ¿No? Y aquí Nosotros lo hacemos así. Eso es. Al final nuestro saber hacer se tiene que pagar. No puede venir un cliente a que le digas qué es lo que se tiene que hacer, que le asesores, que le hagamos una mecha test, que le dediquemos media hora del tiempo que tiene un valor, que está ocupado o nosotros mismos o cualquiera de las personas que trabajan con nosotros. Y eso tiene un valor. Lógicamente, si después se hacen el trabajo, pues sí, les descontamos el precio del diagnóstico. Pero si no se hacen ningún trabajo porque deciden que no, o no les gusta o no les gusta el precio, una vez que les hemos hecho el diagnóstico, el precio del diagnóstico tienen que abonarlo porque es un tiempo que le hemos dedicado y ya le hemos dicho qué es lo que le puede ir bien, le hemos asesorado qué es lo que mejor le iría y eso hay que pagarlo.
Está muy bien. Fijaros, aquí os ponemos un par de frases más. Cómo se construye, le tenéis que explicar muy bien cómo vais a construir ese servicio y luego cómo le vais a estar proponiendo la opción 1, la opción 2 o la opción 3 para que puedan elegir. ¿De acuerdo? Esto es lo que os quería hablar yo en esta parte. ¿Por qué? Porque resumiendo todo esto, cuando tú tienes claro tus números, cuando tienes claro la calidad de trabajo que estás haciendo, va a desaparecer la inseguridad. Y sabéis que Totalmente. el cliente huele la inseguridad, ¿no? Cuando tú estás insegura, el cliente lo huele. En cambio, cuando tú tienes muy claro el valor, cuando tú no te estás inventando un precio, cuando estás aportando esa experiencia única, todo cambia. Y sobre todo lo que cambia es tu negocio, ¿no? Que me habías Totalmente. dicho que hablara de negocio, ¿no, Pepa? Pues bueno, pues Sí, hasta ya, aquí. ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hasta aquí puedo leer como estamos diciendo. Muy Bueno, bien. y ahora ya cambiamos, ¿no? Cambiamos, no, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. seguimos, Vamos a seguimos. contarle lo que Lo que viene. tenemos. Bueno, pues como os decía Kiko, no inventéis precios, trabajar con estrategia, con esto que os ha dado que es de alto valor y aplicarlo, pero bueno, que esto que os ha dado ha sido una pincelada para lo que está por venir, porque este año pues hemos creado una formación que va a ser maravillosa, pero antes, bueno, generalmente cuando hacemos formaciones lo que ocurre es que apuntamos un montón de cosas, apuntamos muchos diagramas, dudas, fórmulas, salimos súper emocionados, pero después llegamos a los salones y ¿qué ocurre? Que no hacemos nada, ¿verdad? Que seguimos igual. Entonces, al final las formaciones no nos sirven para nada, ¿no? Pues bueno, lo que nos gustaría es, primero, que apliquéis de verdad, que hagáis las cosas que vais aprendiendo y bueno, pues sobre todo voy a leer la chuleta, que se me está yendo ya la estructura. Vale, bueno, pues el caso es ese, que hemos creado una formación que no quiero que dejéis de hacer las cosas como que la mayoría de las formaciones no nos sirven para mucho porque cuando llegamos a los salones no hacemos nada de lo que hemos aprendido, se nos termina olvidando y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo anteriormente. Es decir, que si queremos cambiar y queremos evolucionar, necesitamos aplicar lo que vamos aprendiendo. ¿Vale? Ahora hemos creado un método de formación que ahora sí os lo voy a contar ya. A ver si puedo. Vale, hemos creado Color and Business método Pepa Romero. Está basado en lo que está siendo mi trayectoria, porque quiero compartir lo que está siendo mi crecimiento personal, porque parto de lo mismo que muchos de vosotros, de un salón pequeño, de ir creciendo poco a poco. He estado en el lado de una peluquería pequeñita, con miedo a subir precios, a ir creciendo poco a poco, evolucionando, formándome, posicionándome, pues donde estoy ahora, ¿verdad? Y bueno, a día de hoy sigo creciendo y me sigo formando y me sigo uniendo a personas que nos siguen ayudando a crecer y a desarrollar todos los proyectos que van saliendo, pero sobre todo quiero que sepáis que he estado también ahí en vuestro lado y con mucho miedo a subir precios pensando que me iba a quedar sin clientes. Eso, y en el lado de que como no cobraba lo que debía de cobrar, no me podía permitir ir a formaciones. Entonces, para mí pagar una formación de 200 euros era un suplicio. Entonces, cuando esto lo cambias y decides evolucionar, tu carrera profesional y tu vida da un giro tremendo. Así es que he creado esta formación para ir marcando los pasos, para daros un método, para que sigáis una estrategia, para que sepáis lo que tenéis que cobrar, para que sepáis cómo tenéis que hacerlo. Esto que os hemos dado es una pincelada y creo que es una pincelada, pero que ha sido contenido de mucho valor. Me gustaría leeros por ahí, si os ha gustado lo que os hemos dado de contenido, tanto la parte técnica como la parte de Kiko, que ha sido
brutal y algo que es la primera vez que hago, incorporar esta parte de business en una formación y con una persona con los conocimientos como tiene Kiko. Así es que nada, que va a ser un programa premium de 30 días para profesionales y no es que estemos dando los 30 días formación, sino que vais a tener asistencia por mi parte durante 30 días después de la formación, o sea, desde que empieza hasta 30 días después, para ir gestionando esas dudas y para que no apalanquéis lo que aprendéis. ¿Vale? Es decir, que lo podáis llevar a la práctica y todas las dudas que tengáis me las podáis ir contando y yo ayudándoos a solucionarlas. Habrá técnica, habrá criterio y habrá sistema, ¿vale? Lo vamos a convertir, queremos que convirtáis vuestros servicios en servicios premium, ¿vale? Que los podáis aplicar en el salón y que el cliente lo sienta así. ¿Qué vamos a conseguir? Pues dominio técnico de verdad, porque vamos a trabajar la parte técnica tanto en diagramas como en correcciones de color. Menú de color, que ese nivel se valore y haga crear tu ticket medio sin perder clientas, es decir, lo que os ha estado dando Kiko, que podáis subir los precios sin miedo a perder clientes. Va a ser, espera, que voy más adelante, si es que os queréis adelantar, veréis, venga, vamos a por lo siguiente. Bueno, y seguridad profesional, porque es verdad que cuando lleváis un acompañamiento, pues al final esa seguridad gana. Muchas veces salimos de las formaciones y salimos súper emocionados, pero lo hacemos muy bien delante de la persona que tenemos al lado, que es la que nos está ayudando y corrigiendo en ese momento, pero cuando llegamos a nuestro salón decimos, ¿y ahora me va a salir esto a mí bien? Pues prefiero no hacerlo y continuar con lo que estoy. Pues como vais a tener un apoyo donde si en un momento dado surge un problema con un trabajo que tenéis que hacer, un trabajo que ya hemos ejecutado y practicado y lo tienes que hacer en una clienta y te surgen dudas, pues porque te viene una base que no conoces, un problema que no conoces, me vas a poder enviar la foto y te voy a ayudar a cómo tienes que hacerlo durante esos 30 días para que vayas cogiendo confianza y puedas hacerlo bien y de verdad lo llevéis a donde lo tenéis que llevar, que hay veces que han venido profesionales, el mismo profesional, a hacer 20 veces mis formaciones y les digo, ¿y por qué sigues haciendo lo que te da la gana? ¿Para qué has venido a mi formación 20 veces si sigues haciendo lo mismo? Pues no quiero eso, ¿vale? Quiero que lo hagáis de verdad porque para mí ha sido un cambio y quiero que para las personas que vengan también lo sea. Vale, vamos a dividir el programa en 3 fases, ¿vale? Va a ser... la he dividido en 3 fases porque estábamos haciendo la formación, llevo ya 3 años haciendo formación por mi cuenta y la hacía en un día. Entonces en ese día daba una parte de teoría de colorimetría, la parte práctica y bueno, pues acabamos a las 6 o las 7 de la tarde porque nunca veo el momento de irme, me absorbéis y me sacáis todo lo que queréis. Y es verdad que se me quedaba corto para poder explicaros todo y aunque la gente se ha ido siempre súper contenta, afortunadamente, es verdad que yo sentía que necesitaba más tiempo para poder desarrollar todo bien. Entonces he creado una primera fase que es online, que es la parte preparatoria, que va a ser de 1 o 2 horas aproximadamente. Ya sabéis aproximadamente lo que es, los que hayáis hecho ya formación conmigo. Y será en online, ¿vale? La fase 2, que será una parte presencial, que ese día será intensivo completo, donde daremos práctica, ¿vale? Trabajaremos sobre 2 modelos y además en las partes de descansos, en esos momentos donde podíamos aprovechar para hablar de lo que es la parte técnica de colorimetría, como la vamos a ocupar en la fase 1, voy a incorporar a Kiko Medina, que me va a acompañar en mis formaciones y estoy feliz. Y yo encantado de estar. Yo encantado, vamos. Para que os complete todavía más la información y os podáis llevar mucho más contenido de negocio, que creo que es súper importante para nosotros y de una forma fácil. O sea, os va a facilitar muchísimo la vida. No va a ser... Yo os hablo por mí porque a mí me cuesta muchísimo trabajo el tema este de los números y él está todo el día pegándose conmigo. Al final con quien lo discute todo es con mi marido, porque yo hay veces que le digo no me volváis loca, pero es verdad que lo hace muy fácil. Entonces le he dicho vamos a preparar algo súper fácil para que se pueda entender
porque no todo el mundo tiene un marido que se pueda encargar de hacer estas cosas, ni un asesor que le pueda estar dando la tralla que yo le doy a él. Entonces, pues bueno, lo va a hacer muy, muy fácil para que podáis hacerlo vosotros también fácil en vuestros salones. Y esa tercera fase va a ser pasadas 2 semanas, es decir, una semana va a ser la fase online, otra semana va a ser la presencial, que ya vais a llevar todo el contenido tanto de colorimetría, vamos a hablar de estas partes para que podáis hacer vosotros vuestros propios diagramas, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas en esa primera fase. En la segunda vamos a hacer el presencial con los diagramas ya hechos, con una parte que será de corrección y con otra que será de técnica de barallar. Me gustaría, no me gustaría, vamos a tocar la aclaración de fondo. Y en esa fase 3, que será pasadas 2 semanas para que os dé tiempo a realizar estos trabajos en vuestros salones, para que os dé tiempo a cometer errores, a tener dudas acerca de todo lo que os ha contado Kiko, para todo. Y haremos una online final donde responderemos también todas las dudas, aparte de las que yo os vaya respondiendo a lo largo de esos 30 días, pero todas las dudas que os hayan ido surgiendo. Entonces ahí tendréis que ir apuntándoos cositas para llegar a esa fase final que podamos solucionarlo. O sea, que va a ser realmente un método durante 30 días que os vamos a estar acompañando en esta formación. Algo súper guay, no puedo pasar, Alex. Pregunta si presencial en Madrid. Sí, ahora comentamos. Sí. Bueno, pues lo que os comentaba, la primera fase va a ser para preparar toda la parte de colorimetría, entender los diagramas, los errores más comunes y cómo evitarlos, bases de personalización para el cabello, que es el fondo de aclaración, las distintas formas que hay de hacerlo. Y bueno, pues toda la preparación previa, los materiales que vais a necesitar para luego después el tema de la práctica. ¿Vale? Esto es un poco, de una forma muy resumida, lo que vamos a hacer en esa primera fase, que esa sería la online. En la fase presencial lo que vamos a hacer es demostración sobre 2 modelos. Una vamos a trabajar una parte de corrección de color, llevaremos a una modelo que necesite corrección de color y haremos una corrección para transformar su cabello. Y otra que va a ser un trabajo de balayage pues un poco completo, tipo como Jennifer López, algo así. O sea, queremos hacer una transformación pues para que haya un diagrama, con ese diagrama tendréis vuestros dosieres, siempre con el paso a paso del diagrama, pero además, como anteriormente hemos aprendido a leer esa parte para crear nuestros propios diagramas, lo podremos hacer también. Y luego la parte de negocio, que será la parte que estará Kiko y os dará creación de valor, negocio, que es lo que pues construir el valor de los precios, os va a dar unas tablitas para que os resulte todo súper fácil. Bueno, esta sería la fase 2, ¿vale? Y Aquí, sería... Eso es importante, las fechas, Pepa. Eso, sería un día completo de 10 a 6 de la tarde aproximadamente y sería el día 1 en Madrid, no me equivoco, Correcto. y el día 8 en Barcelona. En principio solamente voy a abrir 2 fechas. Este año me estáis preguntando muchísimo por las formaciones. Quiero abrir 2 fechas, no sé si después abriremos más y otros destinos, pero en principio va a ser Madrid y Barcelona, que son destinos que generalmente os movéis bastante bien. Y será Madrid 1 de marzo, Barcelona el 8 de marzo. ¿Está puesto ahí el 9? Sí, está confundido. El 8 de marzo. Es el 8. Pone el 9, pero es el 8 de marzo. Es domingo los 2 días. No puedo darle. Por aquí 2 cosas. Si sería una formación para todo el equipo o más bien para dueños de salón y si trabajaremos nosotras también sobre modelos. Vais a trabajar sobre muñeca porque es diagrama. Sobre modelo trabajaré yo delante de vosotros todos desde el principio hasta el fin. O sea, vais a verlo todo. Yo siempre que hago formaciones, no sé si por aquí hay alguien que haya hecho ya formaciones conmigo, lo hago todo delante de vosotros para que no os perdáis absolutamente nada. Si cometo errores también los soluciono delante de vosotros porque creo que es la mejor forma de aprender y porque somos peluqueros y somos profesionales y humanos y nos puede pasar y creo que es la mejor forma de aprenderlo. Así es que se desarrollan los 2 trabajos delante de vosotros
completos y vosotros sobre muñeca vais a elaborar el trabajo del diagrama de color para que yo os pueda corregir lo que os tenga que corregir en ese momento y podáis iros con ello súper aprendido. Creo que he respondido a todo lo que me has preguntado. No, comentaba también una pregunta muy interesante, que si es solo para propietarios de salón o para estilistas también. Realmente, conforme lo estamos haciendo, es tanto para estilistas como para propietarios de salón. ¿Por qué? Porque el estilista va a estar muy bien que escuche cómo podemos vender, recomendar, accionar el tema de los menús. Entiendo que irá un poco por ahí. ¿Y sabéis que me ha ocurrido alguna que otra vez que ha salido así comentarios? Si lo dices por lo del tema de negocio, que a lo mejor el estilista, pues con toda la problemática que nos encontramos muchas veces con los trabajadores, cuando salen estos comentarios en las formaciones, los propios estilistas se dan cuenta de la realidad y muchas veces nos entienden mejor. Esto me ha pasado en las 2 últimas formaciones que he dado, que siempre salen temas de negocio porque el peluquero cada vez nos vamos poniendo un poco más las pilas y hay estilistas que cuando están ahí dicen, ostras, ahora entiendo muchísimas cosas, así es que no tengáis ninguna preocupación por eso, porque todo lo contrario, creo que les va a venir muy bien saber lo que hay detrás y lo que llevamos a cuestas en nuestras empresas y lo que cuesta mantenerlas. Así es que para todos, que puede ser para el estilista, que creo que también les vendría bien para abrir algunos los ojos y para que valoremos todos en general más lo que hay. Vale, la fase 3 también va a ser en online. Entonces, pasado eso, 2 semanitas, tendremos ese día en online durante 1 o 2 horas también para solucionar todas las dudas que vayan surgiendo. Pues casos que os hayan pasado, cómo se han solucionado, si tenéis algún caso en ese momento, todo lo que os vaya surgiendo, tanto por mi parte como por la de Kiko, os lo vamos a solucionar ese día en online. Así es que esto serían las 3 fases que vamos a hacer. A ver. Bueno, y ahora vamos a poner un plan de bonus, que no son bonus cualquiera, son cosas que creo que tienen muchísimo valor. Uno va a ser un menú de color de alto valor y editable, personalizado, que esto es de la parte de Kiko, donde podréis poner vuestro logo y podréis personalizar los precios y bueno, pues todo lo que, Para que se tengáis salgan que ya hacer. con la cuestión hecha, ¿no? Porque lo que pasa, ¿no? A veces te vas luego a casa y dices, bueno, ahora me toca ponerme a mí a hacer todo esto, ¿no? Se lo vamos a dejar todo listo para usar. Va a ser desde Canva y lo vais a poder editar vosotros, es decir, vais a tener la plantilla hecha y solamente para poner el menú de servicios del color de vuestro salón. O sea, lo que tengáis que hacer súper fácil, cambiar 4 cosas y se acabó. O sea, yo creo que más fácil, imposible. Para gente que no se maneja bien, pues ni con Canva ni con aplicaciones, que no todo el mundo sabemos hacer de todo, pues va a ser algo súper fácil. Una guía para subir precios sin perder clientes. Es decir, os vamos a decir paso a paso cómo son los pasos que tenéis que seguir para que esto no suceda. Lógicamente, no podemos subir los precios y decir, subo los precios por mi cara bonita. No, esto lleva un proceso, un paso a paso y igual que pedimos valor a nuestros clientes, lo tenemos que dar nosotros. Pero todo lleva su estrategia para que esto funcione. El bonus 3 sería guía de mis fórmulas de color, de las que más utilizo y de las que están ahora en tendencia, para que podáis llevarlas a vuestros salones. Las traduciremos tanto en nomenclaturas americanas como en nomenclaturas europeas para que sirvan para todas las marcas. Y bonus 4, tendréis acceso a la grabación de los talleres online inicial y el final durante 30 días, para que podáis mirar toda la parte de teoría que os hemos dado durante los 30 días y aún así la asistencia que os voy a dar a través de Instagram para poder ayudaros en lo que necesitéis. Por supuesto, ya sabéis que si tenéis algo importante, no me lo digáis en ese mismo día, porque yo muchas veces los mensajes los tengo a tope y entonces cuando hay algo, si ya sabemos qué va a suceder o que tenemos un cliente y tenemos dudas, lo consultamos con tiempo para que cuando llegue ese cliente yo ya os haya podido ayudar.
Vale, Alex, ¿le damos? Vale, y ahora el precio de la formación tiene un valor de 899 euros, pero todas las personas que han asistido hoy al webinar hasta el día 18 de febrero va a tener el valor de 699 euros solamente por el hecho de haber asistido y de bueno, pues, apuntaros con tiempo. Queremos bonificaros de esta manera. A partir del 18 de febrero hasta el día 22 serán 799 euros y del 23 en adelante ya tendrá el valor real, que son los 899 euros. ¿Qué es lo que incluye todo esto? Pues lo tenemos aquí al ladito, que es la formación en online con base técnica y profesional, con acceso a la grabación online y final durante los 30 días, demostraciones técnicas, trabajos premium, prácticas profesionales sobre muñeca. Por supuesto, es acompañado por mí y por mi equipo, que os ayudaremos a desarrollar todas las dudas y a corregiros en ese mismo día. El módulo de estrategia con Kiko Medina, creación de menús de color, plantillas editables de menú de color, que es, ya os digo que es algo que es un trabajo grande que nos quitamos, ya para subir precios sin perder clientes, es decir, ayudaros a cómo conseguir esos precios y a cambiar esa fórmula de no cobrar lo que debemos, sino posicionarnos donde debemos de estar. Guía de mis fórmulas de color para que tengáis los resultados sin complicaros. Alex, no veo. Ahora. Certificado oficial del programa, ritual de cierre para profesionales con nuestras fotitos, nuestros diplomas y bueno, pues el feedback vuestro para que podamos aterrizar todas las dudas del final. Y nada, el soporte y la resolución de dudas post formación durante los 30 días de la formación. ¿No se me olvida nada, Kiko? No, nada, está todo. Yo creo que todo lo que teníamos que explicar de esto, a mí, lo que siempre cuando la gente habla de precio, a mí me gusta hablar de valor, ¿no? Eso Y es. el valor que tiene esto es un valor que va más allá de los 699 o el precio que finalmente la gente cobre, ¿no? Porque ¿qué precio tiene no hacer las cosas? Yo siempre digo lo mismo. Pues lo pagas caro. Muchas veces desgraciadamente en este sector hay muchísimas personas que no invierten en su formación y al final sale más caro eso que pagar lo que vale una formación de valor de verdad. Eso es. Entonces, al final, yo verdaderamente creo que es un regalo con todo el contenido que se da, con la asistencia de 30 días, porque además, ya te digo, no sé si habrá alguien en el directo que haya hecho ya formaciones conmigo, pero saben que respondo a todo y que esa asistencia la tienen. Entonces, bueno, creo que eso muchas veces no está pagado. Hay veces que regalo formación porque... No, te pasa lo que pasa a algunas peluqueras en sus salones con los servicios, ¿no? Eso al final es. acabas regalando. Sí. Y es una cuestión, yo creo que al final, eso, siempre precio, coste. Cuando uno no da valor y pone un precio caro a ojos de la gente, es caro porque no estás entregando valor. Eso es. Estás encareciéndolo sin más, ¿no? Pero cuando tú estás aportando valor, como lo que hoy hemos estado viendo, ¿no? Como lo que vienes haciendo durante tantos años, como lo que vengo haciendo yo durante también un porrón de años, que no voy a decir los años porque si no enseguida empiezan a atar cabos y dice, este tío es muy mayor. Yo digo que tengo mucha experiencia, pero que efectivamente con todo ese valor que se va a entregar es algo realmente interesante, ¿no? O sea, lo malo sería no hacerlo. Yo creo que... Totalmente, creo que al final hay que dar el salto, que si queremos crecer tenemos que dar el salto a formarnos y formarnos pues con contenido de valor, está claro. Entonces, en 30 días tendréis técnica de nivel, criterio profesional, un sistema de trabajo, un menú premium listo y la seguridad para sostenerlo en tu negocio. Vale. Para reservar vuestra plaza con el precio especial hasta el miércoles 18 de febrero tenéis aquí un QR que os vamos a dejar, que podéis escanearlo y hacer la reserva. Solamente se va a mantener hasta el 18 de febrero, no lo vamos a dejar más tiempo porque creemos que una formación de 30 días de formación realmente, porque vamos a estar 30 días de asistencia, es un regalo.
Así es que van a ser plazas limitadas. Sabéis que no nos gusta trabajar aturrullados, son plazas limitadas. Y bueno, pues esto es lo que os puedo contar, que hasta el día 18 de febrero tenéis esta oferta y que espero veros a todos, que nos va a venir súper bien. Igual podemos dejar también el enlace en el chat, también, Alejandro. De todas maneras, lo tenéis aquí, toda la información, escaneando este código QR. Vais a ir a una página. En la página os estamos hablando de todo lo que os hemos comentado, un poquito más resumido, y al final de la página vais a poder tener ahí una parte donde ahí podéis pinchar, añadir los datos de vuestra tarjeta y podéis llevar a cabo vuestra compra. Como decíamos anteriormente, quizá cuando uno está planteándose si hacer o no hacer estas cosas, igual puede estar pensando, bueno, bien, pero si yo ya hice una formación de estas y no la puse en práctica, ¿no? ¿Qué le podríamos decir en este caso, Pepa? Pues que ellos me conocen. Ellos me conocen perfectamente y que cuando yo hago una formación es porque voy a entregar todo de mí, que vender motos me gusta poco, que ellos ven que cuando voy a dar, la mayoría de la gente que ha hecho la formación conmigo, y estoy súper agradecida, lo que me dicen es que aporto muchísimo valor, que es en una de las formaciones que más han aprendido hasta ahora, ha sido solamente, bueno, solamente de técnica y colorimetría, y me dicen que en un solo día han aprendido más que Sí, que en años, ¿no? muchas formaciones que han hecho, y sin desmerecer a nadie, que hay formadores maravillosos, pero al final doy mucho más de lo que llevo en el contenido, porque soy así, porque va en mí y ya está. Entonces, ahora además, por supuesto, hemos incorporado esta parte de business, pues como lo hago de una forma simplificada para que nos entendamos entre peluqueros, que muchas veces tanto tecnicismo, tantas tonterías, al peluquero no nos llega igual. Y yo soy peluquera y me pongo en el lado del peluquero y digo, Claro. necesitamos las cosas claras. Pues jolines, el hecho de tener todas esas cosas tan claras y además tener esta parte de negocio, que es que, insisto, necesitamos las dos cosas juntas, porque podemos tener mucha técnica que si no sabemos llevárnosla al negocio no hay nada, y puedes tener negocio que si tampoco tienes técnica y no sabes contratar a gente y tampoco tienes nada, pues al final creo que es algo en lo que nos tenemos que poner hoy día las pilas. Así es que creo que tiene mucho valor y que ellos saben que si he creado esta formación es porque va a tener mucho valor. Y esas personas que pueden estar pensando, bueno, y imagínate, yo es que en mi salón no hago colores tan complicados, o la gente no viene buscando colores de moda. Cuando la gente habla de colores de moda, habla como mil cosas, ¿no? No me O lo colores creo. fantasía. Dices, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué les dirías? Que no me lo creo, que no me lo creo, que al final esas cosas tienen que ofrecerlas, que muchas veces no te lo piden pues porque no asesoras al cliente, pues, pero que a todo el mundo nos piden cosas y nos piden trabajos de tendencia y nos vienen con un móvil. ¿Quién no va hoy con el móvil, con un personaje de TikTok diciendo quiero esto, o con uno de Instagram, o con una revista? Todo el mundo quiere lo que ve y lo que es tendencia, es así. Y para esas personas que dicen, bien, todo esto es que después me va a costar aplicarlo dentro de mi peluquería porque, por lo que nos decían antes, estoy en un pueblo, o es que en mi salón tengo precios bajos, ¿no? Yo le diría, precisamente por eso tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, pues que se tienen que hacer un salón referente en la zona donde están, que yo también estoy en un pueblo. Es que todo lo que me puedan decir, Kiko, Sí, he sí. trabajado en tantos sitios, es decir, que yo no vengo de estar aquí siempre, vengo de trabajar en salones de todo tipo, salones más low cost, salones premium, he creado mis propios proyectos y he ido creciendo, he pasado por todas esas partes y también me he excusado en eso, no es que a mí no me lo piden, no es que yo no puedo poner estos precios, no es que yo no puedo hacer esto en mi salón porque no me lo van a pagar y van a dejar de venir, no es que porque estoy en un pueblo y aquí nadie se va a Hay un hacer listado nada. así, ¿no? Pues es que la gente del pueblo también quiere tener eso Claro. y quiere tener ese servicio. Y no van a ser todas las peluquerías las que den ese servicio. Entonces, si sois las primeras en hacerlo, os lo vais a llevar todo. Eso es. Y esas personas que dicen, ya, pero Kiko, Pepa, no tengo tiempo. Si es que no tengo tiempo.
excusas. Precisamente Siempre por son eso, ¿no? excusas, Tienes que porque hacerlo. para esto hay que sacar tiempo. Yo cierro mis salones para formar a mis equipos, Ujú, porque para mí la formación es súper importante claro. en todos los aspectos técnicos, de negocio, de mentalidad, de todo. Al final, la formación es poder y para poder crecer necesitamos formarnos. Entonces, el que diga no tengo tiempo y no puedo hacerlo porque no tengo tiempo, insisto que son excusas. Además, ya una persona muy buen amigo mío, que sabe mucho acerca de inversiones, él siempre me dice lo mismo. Dice, Kiko, la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Totalmente. ¿Por qué? Porque si inviertes en ti vas a tener capital. Si eres capaz de que algo que la gente normalmente compra a 30, tú lo vendes a 60, te vas a ganar la vida siempre. Me pasó, ¿no? La primera vez, la primer salón de peluquería que tuve fue un salón de peluquería que tenía como un 30-40% de los precios más altos que el resto de los salones de la ciudad. Y cuando vi que eso me fue bien, supe que me iba a ir bien siempre con esa metodología. Y supe que me iba a ir bien siempre si tenías claro que lo que tú estabas vendiendo confiabas en ello, ¿no? Y estabas seguro de ello. Hombre, es que eso lo percibe el cliente. Al final el cliente no es tonto, sabe dónde quiere ir y dónde quiere estar. Y les da igual que tú les cobres más si no les estás cobrando por cobrarles y por engañarles o no les estás dando. Si todo acompaña, si el servicio acompaña, si la calidad acompaña, si los conocimientos acompañan, si la experiencia en general acompaña, pues el cliente te lo va a pagar porque la gente quiere valor. Eso es. Entonces, pues... Oye, pues nos hemos pasado un montón de tiempo el que Pues, teníamos previsto, ¿no? ¿ves? Pues Sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar. ¡Qué ojito! Nada, para mí decir que ha sido un verdadero placer estar aquí. Teníamos muchas ganas de que llegara este día. Estábamos ahí como retenidos, ¿no? Mucha gente te preguntaba, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué no estás haciendo? ¿Y quién es ese tío que sale en los...? ¿Quién es ese que está a tu lado, que no le conocemos? Bueno, pues ya está. Bueno, ya pues él estamos ahí. es Kiko Medina, nos va a acompañar en todas las formaciones, nos va a aportar mucho valor y además eso, es la persona que me acompaña pues, en mis proyectos. Así es que a partir de ahora le veréis en muchas cosas. Pues un placer, Pepa. Yo me despido Igualmente. antes de dejarte a ti ya de darte la palabra para despedir y nada más deciros que, insisto, ha sido un verdadero placer. Mi vocación siempre es la de ayuda. Sobre todo mi objetivo siempre ha sido hacer que el peluquero entienda que es tan importante toda la parte técnica que hemos visto hoy como la parte de negocio y que verdaderamente, yo siempre lo digo, yo esto lo haría gratis, pero lo que pasa es que tengo familia y tengo una vida también, entonces tenemos que cobrar por todo esto, pero nada más, muchas gracias. Es que a los que nos gusta nuestro trabajo, a mí la formación me apasiona y es verdad que eso se nota y se transmite. Así es que nada, bueno, pues daros las gracias a todos los que os habéis conectado, que ha sido un placer poder compartir más con vosotros, que sabéis que siempre me encanta y que bueno, que siempre me siento feliz haciéndolo. Y nada, que espero veros a todos en la próxima formación, que no queda nada, así es que no tardéis en apuntaros, que merecerá la pena. Muchísimas gracias a todos. Un besito. Vaya bien.